Blas Infante, padre de la patria e hijo de su tiempo, es como se titula el nuevo libro editado por Punto Rojo del doctor en Filología Clásica y Derecho, profesor universitario Macario Valpuesta. Buenas tardes, Macario. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Bienvenido a Caminando por la Vida, Macario. ¿Quién fue Muchas Blas gracias. Infante? Bueno, pues Blas Infante, como dice el título, pues fue un hombre de su tiempo que tenía unas ideas muy radicales y absolutamente delirantes y que en su tiempo pues fracasó. Por eso el subtítulo es la historia de un personaje fracasado. Uh-huh. Lo que pasa es que después las circunstancias hicieron que 40 años después de su trágico asesinato, pues, digamos, se dieron las circunstancias para resucitar su figura, aunque es una resurrección falsa, puesto que no se corresponde con el verdadero Blas Infante, que fue, por otro lado, una víctima de la guerra civil, una Uh-huh. de las múltiples víctimas que hubo en los dos bandos. Yeah. ¿Se puede equiparar Blas Infante a personajes como Sabino Arana o Prat de la Riba? Hombre, yo creo que sin duda alguna. Cuando uno lee las obras de Blas Infante, uno observa cómo él está sobre todo pendiente del asunto catalán, del nacionalismo catalán. Él lo admira mucho y lo sigue mucho. Es verdad que tanto Prat de la Riba como Arana, pues que son los dos primeros, diríamos, los que van abriendo paso en los nacionalismos periféricos, que todos admiran a los catalanes y a los catalanistas y a los vasquistas, como si pudiéramos decir, pero es verdad que son un poco distintos porque Arana y Prat pues tienen mucho orgullo de la condición de sus regiones, que eran las más industrializadas de España, ¿no? Uh-huh. Aparte de que tenían sus raíces carlistas, sus raíces, diríamos, foralistas, mientras que el nacionalismo de Blas Infante es un nacionalismo un poco diferente porque es un nacionalismo, diríamos, victimista, diríamos, originariamente es muy de izquierdas, ¿no? Aunque Uh-huh. también hay un catalanismo que es de izquierda, pero el origen es claramente burgués, ¿no? Entonces, claro, eso lo hace un poco diferente, pero bueno, está claro que él, ya digo, va siguiendo mucho el modelo catalán. Tanto Arana como Prat de la Riba son personajes de un profundo racismo, o al menos Sí, supremacismo, ¿no? ¿Se da esta sí. característica en Blas Infante? Hombre, pues yo creo que sí, que se puede hablar de una especie de racismo mitigado, en la medida en que Blas Infante considera que hay una raza andaluza pura, una sangre andaluza, Uh-huh. que él identifica con la de los tartesios. O sea, tiene Ajá. unas ideas históricas absolutamente delirantes, ¿no? Yeah. Él considera que ya el mítico rey Argantonio, pues ya era un andaluz completo y perfecto. Lo que pasa es, claro, que en su sistema él tiene que dejar un cierto lugar para el mestizaje, porque él ve muy positivamente la llegada de los romanos y sobre todo la llegada de los musulmanes, que para él es el paraíso de Al-Ándalus y es el paraíso de Andalucía, ¿no? Él identifica el Ándalus con Andalucía. Uh-huh. Entonces, claro, diríamos que admite el mestizaje, pero en el sentido de que él considera que no es que haya el mestizaje enriquezca a las sociedades, sino que no la han manchado, ¿no? Diríamos que no la han Yeah. manchado. eh, y él considera que existen andaluces de verdad, que son los auténticos andaluces, básicamente los jornaleros y la gente que vive en los campos, y andaluces que son falsos andaluces, que son los invasores o los descendientes de las mesnadas castellanas que hicieron la reconquista. Y entonces diríamos Pero, claro, que hay un 10% de falsos andaluces porque no tienen sangre limpia, como si dijéramos, y un 90% de verdaderos andaluces. pero A pesar de que él era infante Pérez de Vargas. O sea, ya, ya, ya. Pero es él que es de ese, una ese familia. análisis, Macario, perdóname, no aguanta el más mínimo rigor científico, es decir, no es Sí, serio. bueno, claro, es absolutamente delirante. Por eso digo que es que lo verdaderamente curioso es que este hombre que decía estas ideas tan enloquecidas, pues sea el que tenga más nombres de calle, los nombres de los colegios y tenga estatuas por todos lados, Ya. porque lo han convertido en padre de la patria. Pero eso es lo que Habla- decía este hombre. hablaremos de eso. ¿Por qué su mensaje no caló en Andalucía? Porque realmente Sabino Arana y Prat de la Riba consiguieron discípulos, consiguieron gente que le siguieran, fundaron partidos, Sí. pero Blas Infante no consiguió nada de esto en Andalucía, ¿no? No, no, su mensaje no caló, hombre, yo creo que sinceramente los disparates que decía, ¿no? Aunque ya digo que él dice ideas muy de su tiempo, porque él tiene además una visión, él quiere reconstruir la mítica Al-Ándalus, ¿no? Diríamos de alguna manera reislamizar Andalucía,
volver a nuestras herencias islámicas, pero al mismo tiempo su idea es anarquista. O sea, él aborrece los partidos políticos y él intentó acercarse al anarcosindicalismo, al anarquismo, básicamente, porque él colaboró con este personaje, el doctor Ballina, que era un famoso miembro de la CNT, así un poco extraño, de hecho la CNT lo acabó expulsando, y él intentó apoyarse en esas masas jornaleras, en esas masas campesinas, pero claro, al no hacer actividad política o hacerla así un poco a salto de la mata, porque él se presenta alguna vez a las elecciones, pero diríamos que bueno, pues sinceramente no arraigó porque su mensaje pues realmente pues, era muy poco atractivo. Y bueno, esa es la principal razón. Lo que pasa es que después, ya digo, en 1978, pues se dan una serie de circunstancias por las que este personaje se convierte en un mito. Entonces no tenía nada que ver con la realidad. Pero en cualquier caso, el andalucismo hoy día parece que también electoralmente ha desaparecido en Andalucía. Sí, efectivamente, el andalucismo ha desaparecido en parte por la tremenda habilidad que tuvo el PSOE, sobre todo en la época de Escuredo, de hacerse más andalucista que los mismos andalucistas. Recordamos la época de Escuredo, bueno, pues que el PSOE se agarró a la bandera verde y blanca y hizo cuestión de gabinete de que aquí había que entrar en la autonomía por la misma vía que catalanes y vascos, ¿no? Por el artículo 151, como si eso fuera un timbre de honor, ¿no? Si eso no hubiera dado algún tipo de ventaja, que en la práctica sabemos que eso no ha servido absolutamente para nada. Me hablas de cómo el PSOE asume parte de esas tesis, pero el PP de hoy y Juanma Moreno son ahora los principales defensores de Blas Infante como padre de la patria andaluza. ¿A qué responde esta estrategia? Bueno, este asunto es lo verdaderamente incomprensible, ¿no? Porque yo creo que ya sería incomprensible que el PSOE, si realmente conociera lo que dijo Blas Infante, pues apoyara a este hombre. Pero claro, ya que un partido que dice ser conservador o que dice defender los valores del humanismo cristiano, como suele decir, y que defiende la unidad de España y todo este tipo de cosas, pues haya incurrido en esta contradicción tan flagrante, ¿no? Y bueno, yo creo que es sencillamente pues, una estrategia electoral cortoplacista, que es la misma que ha tenido Feijóo en Galicia, que consiste en arrebatarle una bandera que ellos creen que es propia de la izquierda y que ellos la interpretan que no es diríamos, peligrosa. Cuando realmente si uno va sembrando nacionalismo, como está pasando en Galicia, pues lo que va a cosechar va a ser nacionalismo a medio término, ¿no? Y entonces, bueno, pues es realmente incomprensible. Yo creo que es una verdadera falta de valores, o sea, es un nihilismo absoluto, ¿no? Una estrategia cortoplacista de eso, de sencillamente intentar, pues, pasar por más andalucista ahora que la izquierda. Yeah. Y ya digo, esto puede pasar factura a medio y largo plazo. Indiscutiblemente, porque además están mintiendo, ¿no? Están mintiendo, están haciendo una manipulación histórica de un personaje que realmente no es el que... Porque Macario, ¿qué se le está enseñando a los niños andaluces en los colegios sobre Blas Infante? Bueno, pues sobre Blas Infante pues hay un machaque constante, ¿no? Antiguamente, vamos, yo he sido profesor 40 años de enseñanza secundaria y luego también he sido profesor en la universidad y en la secundaria, en los institutos, pues el 28 de febrero, Día de Andalucía, pues ha habido un machaque constante con esta figura y una ensalzación prácticamente como si fuera pues un hombre moderado, ¿no? Por la imagen que él transmite de sí con su gafita, ¿no? Un hombre sensato, un señor que era notario y que fue vilmente asesinado por la barbarie franquista, ¿no? Y sencillamente se está ninguneando al verdadero Blas Infante. Esta idea además la dice mucho un profesor universitario, tiene mucho prestigio en Sevilla, un señor marxista, bueno, es un señor de extrema izquierda, que es Isidoro Moreno, catedrático de antropología, y él denuncia mucho el falseamiento de la figura de Blas Infante. Se dice mucho, bueno, que cómo es posible, claro, y él dice que hay que ir al verdadero Blas Infante, ver las ideas de Blas Infante, que era contrario, por cierto, a los parlamentos, era un señor que era antieuropeo y un señor que quería traer a los descendientes de los moriscos a Andalucía, o sea, y quitarle las tierras a los terratenientes y repartírselas entre los jornaleros y los millones de moriscos que vinieran, o sea, una locura
una locura anarquista andalusí, absolutamente. Bueno, pues eso, entonces claro, pues ese tipo de cosas por supuesto no se les enseña, se le dice eso, que era un señor moderado, que era un señor que decía España y la humanidad, que es un lema un tanto engañoso porque para él es soberanista, o sea, él decía lo mismo que decía en su época Esquerra Republicana de Cataluña, en los años 30, decía, bueno, el Estat català que se integrará en la Federación Ibérica o la Federación Española, como le queramos llamar. Él fue lo suficientemente habilidoso para no evitar la palabra España, cosa que, por cierto, los nacionalistas actuales sí la dicen, ¿no? En el himno de Andalucía, pues evitan la palabra España. Pero él la metía, pero como un concepto, diríamos, de federación posterior. Para él la soberanía es andaluza. En este sentido, él se declara separatista, lo dice clarísimamente. Entonces, nada de esto se le dice a los niños, se le dice eso, que era pues, un hombre muy bueno, un hombre pacífico, cuando realmente además en sus escritos él habla de la necesidad de firmar muchas sentencias de muerte. Uh-huh. O sea que es un hombre que reconocemos que fue injustamente asesinado, porque nadie merece morir de esa manera tan bárbara por sus ideas, por muy despreciables que estas fueran, pero él, si lo hubieran dejado, pues seguramente hubiera matado a muchísima gente, ¿no? Si hubiera tenido la posibilidad. Ya. En Andalucía, gracias al señor Moreno Bonilla, disfrutáis también de la festividad del Día de la Bandera. ¿De dónde sacó Blas Infante la bandera andaluza? Bueno, la bandera andaluza él la explica, habla varias veces, porque tiene en su obra, a veces hay pequeñas contradicciones. En algunos pasajes parece que es un tanto convencional, ¿no? Habla de eso, de el verde de nuestros campos y el blanco de nuestra inocencia, cosas como esta, ¿no? Pero hay un párrafo un poco grande donde explica claramente que es una bandera islámica, o sea, la toma de la bandera, por cierto, de los almohades, Uh-huh. que en otros pasajes él los rechaza, porque dice que los almohades son unos fanáticos y Andalucía tenía un islam moderado y libre pensador. Ya. sus contradicciones, ¿no? Bueno, entonces es una bandera de inspiración islámica, claramente. Y pues eso es lo que... Y luego el himno de Andalucía, pues Sí. es otro que si uno analiza la letra, pues la letra es abiertamente, o sea, abiertamente, es sutilmente hispanófoba, porque Sí, habla de que la a pesar bandera... de nombrar a España, ¿no? A pesar de nombrar a España. Es el A único pesar, himno de una autonomía que nombra a España, ¿no? bueno, el de Valencia también lo nombra Ah, y lo dice de una manera mucho más bonita, ¿no? Porque pero frenar nuevas glorias a España, ¿no? Para ofrecer nuevas glorias a España. Pero ya digo, este grito es engañoso, porque él, ya digo, incluso en algún momento pensó en sea por Andalucía, en cambiarlo y decir sea por Andalucía libre, Iberia y la humanidad. ajá. Para él España es una unidad, diríamos, posterior, que sería una federación voluntaria de naciones independientes. Y él, ya digo, por ejemplo, porque el himno habla de la bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra. O sea, Uh-huh. considera que la historia de España son siglos de guerra. Ya. Y los andaluces, o sea, esta voluntad de restaurar al Ándalus, ¿no? Ya. Porque él dice que los andaluces quieren volver a ser lo que fuimos. Este señor se convirtió al Islam, claro. Este señor hizo una ceremonia de conversión pública al Islam en una localidad en Ahmad, creo que se llama. Es una localidad en Marruecos, donde supuestamente está la tumba del rey de Sevilla, del último, no, Mm. el último no, del rey poeta de Sevilla, el famoso Al-Motamid. Mutamí, sí. Sí, y él hizo allí una ceremonia con testigos y pronunció la shahada, que es la formulación de fe musulmana, que consiste en decir no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Uh-huh. Lo que pasa que cuando uno analiza la obra de Blas Infante, yo no encuentro, o por lo menos no he logrado ver ningún párrafo donde él se vea que es un auténtico creyente. Porque ya digo, él cree que el Islam en el que él cree es libre pensador. Y Uh-huh. entonces, al mismo tiempo es un hombre bueno, no está reconocido y él no lo negó nunca. Él es masón. Ya. Entonces, en la masonería este tipo diríamos, de planteamientos así sincréticos, ¿no? Y en fin, y espirituales, entre comillas, pues eran muy frecuentes.
Entonces yo creo que para él aquel fue un acto más político que verdaderamente religioso. De todas maneras, está claro que él lo que odia sobre todo es el catolicismo, ¿no? Porque él menciona a Cristo con cierto interés, pero siempre con una visión muy política. Entonces no se puede decir que sea anticristiano, yo no creo que sea anticristiano, pero es verdaderamente anticatólico, o sea, la fobia va contra la Iglesia establecida, en cuanto que él la ve como elemento castellano europeo, porque él odia, él considera que Castilla y España en general es digamos, la mano agresiva que utiliza Europa para oprimir a Andalucía. Y para él Europa es sobre todo el pensamiento abstracto alemán y Roma en el sentido de la Iglesia Católica, que para él es el enemigo, eso está clarísimo. Macario, estas manipulaciones históricas sin duda acaban influenciando en el devenir de las sociedades, ¿no? Pero ¿cómo podemos enfrentarnos a esta realidad? Bueno, pues desgraciadamente está muy arraigada. Esto es lo trágico y lo triste, ¿no? Que en esta España de la transición, que siempre se ha hablado en términos positivos de la transición, yo me considero a mí mismo pues un hijo de la transición. Claro, yo tenía 16 años cuando empezó todo esto, ¿no? Estaba yo en COU cuando se murió Franco. Entonces, bueno, pues yo en una primera, diríamos, generación así más politizada, ¿no? Yo recuerdo mis primos que eran un poco mayores que nosotros, pues no estaban tan politizados. Y nos creíamos, en fin, que habíamos entrado en Europa, ¿no? Que España pues ya era un país como todos los demás. Pero claro, ya en la misma transición cometimos el error, desde mi punto de vista, de poner digamos, el modelo organizativo en lo que se había hecho en los años 30. Está claro que no es modelo de nada, porque acabó en guerra civil. Y entonces, por ejemplo, Adolfo Suárez pues tuvo la torpeza de legalizar a la misma Generalidad de Cataluña que estaba en el exilio, a pesar de que Terradellas, todos sabemos que fue un hombre sensato, ¿no? Que aunque a pesar de que en su juventud había sido un radical, pues se había moderado y vino como muy sensato, ¿no? Pero ya el mismo Terradellas anticipa todos los disparates que iba a hacer Jordi Pujol y que, bueno, que nos han llevado a la realidad actual. O sea que en toda España, lo triste, que en toda España pues salieron generaciones de políticos que vieron en el asunto autonómico pues una manera de tener un chiringuito y tener un clientelismo absoluto. Y ahora vemos a Andalucía, después de los dinerales que nos ha costado la autonomía de primera, además por el 151, autonomía de la máxima categoría, pues Andalucía está que no converge con el resto de España. Y nos hemos gastado un dineral, aquí han vivido muy bien muchísimas generaciones de políticos y sobre todo se ha creado un mito que además hoy en día es especialmente peligroso porque todo el mundo sabe que hay una presión migratoria del otro lado del estrecho muy fuerte sobre España y sobre Andalucía en concreto, ¿no? Claro. Y ahora hacerle creer a esta gente que estamos aquí deseosos de restaurar al Andaluz y de hacernos otra vez islámicos y de que, bueno, porque nuestras señoras tengan velo y tengamos aquí arenes y tengamos madrasa en vez de escuela y que reneguemos de Europa, pues esto es absolutamente delirante. Claro. Y, hombre, gracias a Dios todavía, pues digamos que la cosa no ha pasado a mayores, pero hay que denunciar esto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues yo he hecho lo que he podido, que es decir, bueno, voy a poner en un libro blanco sobre negro lo que decía este señor y animo a la gente que dude de mis palabras, pues que cojan las obras de Blas Infante, si no me creen a mí, y miren lo que decía este señor, que decía un disparate tras otro. Es que es difícil encontrar propuestas sensatas. Yo realmente es que no veo ninguna, a pesar de que reconozco que el pobre, como digo, no merecía morir de la muerte tan trágica que tuvo, ¿no? Ya. Macario Valpuesta, ¿por qué hay que leer Blas Infante, padre de la patria e hijo de su tiempo? Bueno, yo creo que es un libro que además de conocer la figura de Blas Infante, que ya digo, es una figura que da muchas claves de lo que pasó en España en los años de la transición y lo que está pasando ahora, de los disparates que está cometiendo el señor, disparates interesados que está cometiendo el señor Moreno Bonilla en beneficio de su propio partido,
Pues yo creo que además pone muy bien el contexto, vamos, muy bien desde mi punto de vista, claro, el contexto de aquella España enloquecida. O sea, es realmente el final del siglo, o sea, la crisis del 98 y la crisis de la restauración, una vez que, bueno, porque era un régimen que tenía muchísimas deficiencias, ya lo sabemos, pero que podía haber desembocado perfectamente en una democracia plena, como lo hizo Inglaterra, como lo hicieron los Países Bajos, como lo hicieron en Bélgica, como lo hicieron las monarquías europeas, que estaban más atrasadas políticamente que España en aquella época. Es más, quizás sea uno de los problemas de la restauración, que fue demasiado avanzada, y sobre todo que surgió una generación de intelectuales muy potentes, ¿no? Se habla del siglo de plata de la literatura española, y no solo literatos, también artistas y científicos, pero que empezaron a pensar que España es un país insoluble, que España es un país anormal, que España es un país incomprensible, y empezaron a proponer pues recetas súper radicales, ¿no? Las recetas marxistas, las recetas estas fragmentadoras, ¿no? Los nacionalismos periféricos, y de todas esas fuentes turbias pues bebe Blas Infante. Blas Infante está convencido de que la historia de España es un error, desde los Reyes Católicos, bueno, desde San Fernando, bueno, desde Atapuerca, creo yo, que la historia de España es todo equivocado, que la receta tiene que ser revolucionaria, repartir tierra, que eso no ha funcionado en ningún lado, y de que la receta tenía que ser pues nacional, o sea, fragmentadora de España. Entonces, bueno, pues vamos a ver si de alguna vez repensamos que, bueno, que España tiene muchas páginas gloriosas y que, bueno, que también hemos tenido muchos desastres, pero que la democracia española tiene que pasar ya páginas de todos estos tópicos y estas ideas que nos están llevando a volver al pasado, que es lo que está pasando yo veo en mi vejez, ¿no? En mi juventud fue un momento de esperanza, ¿no? Y de convivencia y de concordia, y ahora volvemos a las viejas recetas separadoras en fin. Así es, Macario Valpuesta. Muchísimas gracias, Macario, por acompañarnos en Caminando por la Vida. Ha sido un placer tenerte. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo. Venga, un abrazo a todos los días.